Presentación. Y esperamos en esta hora poder ser edificados con la palabra de Dios. Amén, pastor. Esperamos que el Espíritu Santo le use en esta hora y también el Espíritu Santo conduzca el mensaje que cada uno de nosotros necesita. Ahí lo dejo, pastor, con la audiencia. Gracias, pastor. Gracias, hermano Francesco, también por la presentación anterior. Un saludo para todos nuestros hermanos del distrito de Molino, cada una de las iglesias que lo componen. Igualmente, un saludo a todos los que nos escuchan. Sabemos que estos días han sido propicios para compartir la palabra de Dios con cada uno de nuestros hermanos. Hemos tenido la posibilidad y la bendición del Señor a través de la tecnología de poder llegar a cada uno de los hogares de nuestros hermanos. Pero estoy seguro, como ya el hermano Francesco lo dijo, de que la audiencia no está limitada al distrito ni está limitada a nuestros hermanos, así que también queremos saludar a todos los amigos que se unen y que nos siguen a través de las redes sociales. Le damos gracias al Dios de los cielos por esta oportunidad que nos brinda y también a los amigos y hermanos que nos verán en el futuro. Le damos gracias a Dios porque la tecnología en estos días ha sido un medio para que todos podamos estar conectados. No es fácil, las redes están saturadas, las señales a veces no son las mejores, tengamos un poco de paciencia, no tenemos todos los lugares acondicionados para estar transmitiendo, todos estamos, o la mayoría, sí, todos estamos desde nuestras casas y se hace lo mejor y gracias a Dios porque nos ha dado esta posibilidad de comunicarnos unos con otros. En esta noche hemos estado estudiando, el hermano Francesco ya lo mencionó, diversos temas y diversos tópicos en la palabra del Señor. Y en esta hora les voy a invitar a que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 17, versículos 1 al 18. Apocalipsis capítulo 17, versículos 1 al 18. ¿Cuánto falta para que esto termine? Bueno, tenemos dos perspectivas. La perspectiva del corazón y también la perspectiva de los eventos que están sucediendo a nuestro alrededor. ¿Cuánto deseamos que esto termine? ¿Cuánto deseamos ir a casa? ¿Cuánto deseamos estar con el Señor para siempre? Pero esta situación emocional puede también convertirse en una piedra de tropiezo para nosotros, que en ese anhelo y ese gran deseo que tenemos de ir al cielo haga que nos olvidemos de la realidad de este mundo, de la realidad de esta vida y de la realidad de las cosas que la profecía nos enseña, que aún deben pasar antes de que el Señor venga a este mundo. Entonces, estas circunstancias, me gustó que el hermano Francesco también lo mencionó con algo parecido. No me gusta hablar de crisis, creo que hemos profundizado las cosas al colocarle mucho nombres traumáticos, pero esta contingencia, esta circunstancia que estamos viviendo, que no habíamos vivido, nos ha dejado muchas lecciones y ojalá cada uno de nosotros las aprendamos, no solamente en nuestra vida espiritual, ¿no?, sino también en la vida financiera, en la vida material, la importancia de tener por ahí guardaditos, de tener dineritos por ahí debajo del colchón, en el marranito, en el banco, qué sé yo, las provisiones que tú hayas hecho. Este es el momento para descubrir cuán importante es que nosotros hagamos provisiones financieras y, sobre todas las cosas, provisiones espirituales. Es importante que las situaciones y las contingencias que nos lleguen nos encuentren preparados espiritualmente. Quiero que miremos algunos asuntos del capítulo 17. Yo voy a hablar en esta hora de tres aspectos. Siempre me gusta mencionar cuántos tópicos voy a tocar en el tema. Así que vamos a hablar de tres cosas, fundamentalmente. En estos días muchas predicaciones, muchas voces se levantan para aprovechar esta contingencia, que es un tema mundial, que no es un tema local, para ya empezar a dar fechas y a estar diciendo, bueno, el Señor ya viene, tal año, queda por delante esto, queda por delante lo otro, en fin. Bueno,
no es fácil que nosotros podamos controlar eso. Simple y llanamente usted lo controla cuando usted decide escuchar o decide no escuchar a una persona. Pero es importante, hermanos, que nosotros miremos qué nos dice la palabra de Dios. Es que es el fundamento, es el eje. Si nosotros no nos anclamos en la palabra del Señor, pues naturalmente cualquier indicación, cualquier señalamiento de parte de otras personas, entonces, que también se basan en la palabra de Dios, ¿no? De paso, entonces pueden estarnos desviando de la doctrina correcta y de la sana doctrina. Entonces, vamos a mirar, como les dije, 3 asuntos en esta noche, basándonos en Apocalipsis capítulo 17. El primero de ellos, vamos a mirar un contexto muy simple con relación al libro de Apocalipsis y el fin del tiempo. Digo un contexto muy simple porque no tenemos el tiempo suficiente o no voy a abusar de su tiempo, aunque estamos en casa, aunque estamos con disponibilidad en los hogares, pues tampoco podemos abusar de eso, es mi modo de ver. En segundo lugar, quiero que miremos el capítulo como tal, capítulo 17, versículo 1 al 18, y en tercer lugar, qué lecciones espirituales podemos sacar de esta porción bíblica para que nosotros podamos también ser alimentados, no solamente desde lo mental, sino también desde lo devocional o de nuestra vida espiritual. ¿Cuál es el contexto simple del libro de Apocalipsis que quiero invitarles en esta hora? En primer lugar, si nosotros abrimos las Biblias, yo les invité a abrir en Apocalipsis capítulo 17, pero quizás vayamos a ir a uno que otro texto, trataremos de darle el tiempo para que usted los consiga, yo voy a leerlos desde acá de igual manera, pero si nosotros leemos Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, nos da especialmente cuál es el título del libro, y es la revelación de Jesucristo. Entonces, ya con solo leer eso, para mí, es suficiente elemento de juicio para decirme que el libro que voy a estudiar, el libro que voy a leer, es un libro que me va a decir la revelación de Jesús y la revelación acerca de Jesús, que son 2 asuntos complementarios e importantes que nosotros lo tengamos en cuenta. Por otro lado, la palabra o el vocablo Apocalipsis ha sido traducido al castellano como revelación. Significa literalmente el acto de descorrer un velo. Eso es como cuando usted corre una cortina y abre las cortinas del apartamento, de la casa donde usted se encuentra, de la oficina, y puede mirar al otro lado. Ya las cortinas no le quitan la visibilidad. Bueno, eso es lo que también significa o se ha traducido al castellano, ese vocablo Apocalipsis. Literalmente, el libro de Apocalipsis es el acto de descorrer el velo. Es un velo que se nos corre. Y ya lo dice el versículo 1 del capítulo 1, para que el Señor nos muestre su revelación y también se muestre a sí mismo, porque es que el libro de Apocalipsis eso es lo que hace, mostrar a Jesús. Jesús se puede mostrar a sí mismo a través de él. Hay varios asuntos que nosotros debemos considerar también, no solamente en su título, sino que tenemos la garantía que cuando nosotros estudiamos este libro, estamos contemplando a través de símbolos los eventos futuros hasta la venida del Señor y el inicio de la eternidad. Entonces, los eventos futuros que la palabra de Dios nos muestra en el libro de Apocalipsis, estamos teniendo el privilegio de contemplarlos anticipadamente. Entonces, ¿cuál es uno de los mayores problemas que hemos estado enfrentando en esta contingencia? Los mayores problemas que tenemos, entre otras cosas, lo estoy describiendo, más no censurando, ni criticando, ni más faltaba. Pero ya lo vimos, porque hay una serie de instituciones que deciden las cosas. Se dijo un simulacro el fin de semana, vino un decreto, esto se alargó, vino otro decreto, esto se vuelve a alargar. Entonces ya la gente dice, los memes y todas las cosas que ya conocemos en el mundo, entonces dicen, bueno, y después nos dirán, y otro tiempo. Bueno, ¿qué se llama eso? Incertidumbre. La incertidumbre de qué va a pasar. Pero resulta que para los cristianos no hay incertidumbre. Es que no debe haber incertidumbre. Puede haber miedo, aunque la Biblia dice que para el cristiano no debe tener miedo, no debe haber temor en su corazón porque tenemos a Cristo.
Pero no deja de haber inquietud, es parte de la naturaleza humana, o sea, eso no lo podemos excluir de nuestra vida diaria. Pero en medio de esa incertidumbre que nosotros vivimos en este mundo, nunca debemos olvidar, o siempre debemos recordar que ya la palabra de Dios dijo que va a suceder hasta que el Señor Jesús venga en las nubes de los cielos. Y el libro de Apocalipsis es la explicación y es la revelación de los secretos de Dios para su pueblo y para todos aquellos que están dispuestos a aceptar la palabra del Señor. Entonces, esos eventos futuros se registran en el libro que fue escrito por Juan en la isla de Patmos. Sabemos geográficamente que esta isla se encuentra ubicada en el mar Egeo, a cierta distancia de la costa de la Asia Menor, que pertenece hoy al país de Turquía. Las fuentes históricas nos dicen que Juan estaba exiliado, y las fuentes bíblicas también, ¿no? Pero por hablar de fuentes extrabíblicas, que Juan estaba exiliado en Patmos. Con esta información bíblica y extrabíblica, la mayoría de los eruditos creen que este libro fue escrito alrededor del año 95 después de Cristo, hacia el fin del reinado del emperador Domiciano. Además, existen algunos elementos que pueden probar que durante el reinado de Domiciano, los cristianos comenzaron a sufrir persecución. Entonces, ese es el contexto un poquito geográfico e histórico, pudiéramos decir, hablando de ese contexto simple del libro de Apocalipsis. Hay algo interesante que nosotros debemos también considerar, y son algunos rasgos destacados del libro. Entonces podemos mencionar que es una revelación divina, en primer lugar. Es una revelación divina. En segundo lugar, como rasgos del libro, que para su interpretación el Antiguo Testamento es la clave. Recuerden que la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces usted tiene que tener en su mente que el Antiguo Testamento es la clave para interpretar el libro de Apocalipsis. Otro aspecto, otro rasgo importante es que el Nuevo Testamento es el marco en el cual se desarrolla el libro de Apocalipsis. El Nuevo Testamento es el marco. Y en último aspecto que quiero mencionar es que el libro es primariamente simbólico. Está cargado de símbolos, por eso a veces se hace difícil de entender. Y en especial pertenece a un género literario particular. Entonces, con estos rasgos en mente, nosotros debemos tener en cuenta que para su interpretación se ha diversificado la interpretación. Hay básicamente 4 escuelas, si podemos decir, o 4 maneras principales de interpretar el Apocalipsis. Esta parte es un poco densa quizás para algunos, pero para mí es necesario que nosotros lo pongamos como un marco del estudio de todo el libro de Apocalipsis, no solamente el capítulo 17. En estas escuelas está el preterismo, que pone énfasis en los asuntos pasados, que eso ya pasó y que es historia patria, por así usar un término coloquial con el permiso de ustedes. Está el futurismo, que pone un énfasis en el futuro. Todo pasará después, antes de la segunda venida de Cristo, así que no podemos hablar de que esos eventos vayan a suceder ahora o hayan sucedido en el pasado. La otra escuela es la escuela del idealismo, que pone énfasis en las ideas del libro, precisamente, que el libro solo sirve para ofrecer principios, que solo sirve para la vida diaria, para la sociedad, un libro ético, por ahí muy bonito, para que la gente se porte bien, en fin. Y la otra escuela, la última escuela, es la historicista, que pone énfasis en el flujo de la historia, o sea que la historia se va moviendo, se va moviendo, se va moviendo. Esa es la escuela historicista. Entonces, los historicistas creen que el Apocalipsis engloba toda la historia del cristianismo, desde los días de Juan hasta la segunda venida. Sin embargo, nosotros debemos ser claros y precisos al saber que no podemos usar una aplicación precisa y exacta de cada detalle que leemos en el Apocalipsis. Y eso es uno de los grandes errores que nosotros podemos caer, e intentar encontrar significado en detalles a todo lo que está escrito en el libro de Apocalipsis y aplicarlo para hoy. Entonces, esa escuela de historicista es la escuela que nosotros como adventistas utilizamos y aceptamos para la interpretación del libro de Apocalipsis. Por otro lado, en esta primera parte, ya para terminar, quiero resaltar lo que cae bien recordar en estos días. Muchos se autoproclaman profetas, predicadores, pretenden conocer los misterios que hay en la palabra de Dios, que otros no han podido encontrar, y encuentran significado en esto, en lo otro, y entonces comienzan a establecer fechas y a definir muchas cosas para estos días.
Pero quiero llamar su atención a Apocalipsis capítulo 10, versículos 6 y 7. La palabra de Dios dice: y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Estos dos versículos entonces nos brindan un par de elementos que no debemos pasar por alto en estos tiempos en que estamos confinados en nuestros hogares y que muchos empiezan a hacer interpretaciones que quizás no se ajusten a la palabra de Dios, sea una sana hermenéutica o una sana interpretación de la Biblia. El primer elemento que encontramos aquí es que, usando el método de interpretación historicista, muchos estudiosos identifican el fin de las dos profecías principales de tiempo que ya conocemos, los 1260 días y los 2300 días, como el punto de partida del tiempo del fin. ¿Qué significa eso? Eso significa que desde 1798 o 1844 ya nos encontramos en el tiempo del fin. Entonces, si ustedes observan y sacan cuentas, llevamos muchos años viviendo en el tiempo del fin. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? Estamos esperando el fin del tiempo del fin. Así que definir fechas, cuando la palabra de Dios ha dicho en Apocalipsis y el tiempo ya no sería más, o sea que después de esas dos culminación de esas profecías, ya no podemos estar contando tiempos, ni haciendo cuentas, ni que el calendario se equivocó, que los 6000 años de pecado en el mundo, etc. La Biblia ha dicho, el tiempo no será más. Entonces, hermanos y amigos que nos escuchan, debemos ser cuidadosos y en sentarnos y sentar nuestras bases y nuestras creencias en la palabra de Dios. Ya el Apocalipsis nos ha dicho que después de estos tiempos proféticos de Daniel, el tiempo no sería más. No vamos a estar contando tiempos ni esperando, porque los tiempos proféticos marcados en Daniel ya terminaron. Entonces, esto nos ayuda a entender que debemos estar atentos a algunas cosas, pero también tenemos que estar atentos a que no podemos establecer una fecha para definir la venida del Señor, como se está aprovechando en estos días para mencionar. El siguiente elemento que nos da el versículo 7 nos aclara que el misterio de Dios se consumará poco antes que suene la séptima trompeta. Entonces, las cosas que sucederán en el futuro se muestran al pueblo de Dios no para satisfacer la curiosidad de los creyentes, porque es que a veces nos acercamos a la Biblia y a la palabra de Dios, y voy a usar un texto, quizás no se ajuste mucho a los principios de exégesis bíblica, pero como dijo Pablo, a veces tenemos comezón de oír, y entonces estamos buscando cosas para escuchar que nos encanten, que nos mantengan exacerbados, que nos mantengan en alerta. Bueno, hay que ser cuidadosos también con eso, porque las cosas sucederán cuando Dios las ha definido en su cronograma, no para satisfacer nuestra curiosidad. Entonces, hermanos, ¿para qué es la palabra de Dios? ¿Para qué estas cosas están así como que no se han definido cuándo va a ser, que sí, que ya casi, que ya no, que pasó, que no pasó, y andamos en una tensión a todo momento? Bueno, estas cosas suceden para que nosotros nos ayudemos a estar preparados para los eventos del día final. Entonces, la preparación aquí es fundamental. Por eso, el misterio, el cumplimiento del misterio de Dios está reservado para el futuro. Por eso mi invitación para cerrar esta primera parte de las 3 que vamos a estudiar en esta noche es que debemos manejar con mucha prudencia la información que recibimos de los eventos que están sucediendo en la actualidad. En otras palabras, hermanos, no hagamos profecías basadas en las noticias. En otras palabras, mis amigos, no hagamos profecías basadas en las noticias, en los noticieros, en los periódicos. Hagamos profecía basados en la palabra de Dios. No ha llegado el fin del tiempo. Eso tenemos que tenerlo claro. Proféticamente faltan algunos elementos que son claves en la profecía para que se hagan realidad y poder vislumbrar la finalización del tiempo sobre esta tierra. ¿Cuánto lo anhelamos de corazón? ¿Cuánto deseamos que esto ya termine? Yo tengo una experiencia hasta jocosa de un amigo de hace muchos años, cuando la primera guerra del Golfo Pérsico, yo era pastor por allá en un lugar rural hace muchos años, y entonces él decía, ojalá esto termine rápido, ojalá la guerra haga que
haga que esto se acabe rápido para no pagarle mis deudas al banco. Bueno, cada uno tendrá sus propias motivaciones de que esto se acabe rápido. Todos anhelamos que esto termine. Pero seamos parcos, seamos cuidadosos, estemos tranquilos, sosegados en la palabra del Señor. No dejemos que nos tomen nuestros nervios y en estos momentos y en estas contingencias seamos desviados de los propósitos divinos. Sigamos estudiando la palabra del Señor y recordemos que hay alguna palabra, si yo tuviera una sola palabra, para mí, como cristiano, no como pastor, para mí como cristiano, si yo tuviera que escoger una sola palabra para enfrentar los tiempos futuros, yo escogería la palabra que dijo Jesús en las parábolas: velad, velad, velad. No puedo hacer más. Velad, velad, velad. Esa es mi invitación, mis hermanos, al terminar esta primera parte. Para los que se están uniendo a la transmisión en estos momentos, seguramente, de pronto no, de pronto sí, estamos estudiando Apocalipsis 17. Entonces vamos a entrar a la segunda parte de la reflexión de esta noche. El pastor me ha dicho que hay un poquito de tiempo porque estamos tranquilos y relajados, pero yo voy a tratar de no pasarme del tiempo que he considerado aquí para mí prudente. Aunque ya tengo aquí, ya leí la autorización para avanzar un poquito más, van a ser las 8 de la noche. El capítulo 17, segunda parte de la reflexión de esta noche. Capítulo 17, versículo 1 al 18. No vamos a leer versículo por versículo. Si tuviera la oportunidad, pues lo haríamos, y el tiempo y el espacio, pero creo que es para otro lugar, para otro momento. Pero sí voy a mirar algunas consideraciones del capítulo 17. Para eso vamos a regresarnos un poquito en la mente al capítulo 15 y 16, que tengo entendido que ayer se habló un poco acerca de las plagas, desde otra perspectiva, pero se habló de las plagas. Entonces, el capítulo 15 y el capítulo 16 encontramos los ángeles con las 7 plagas postreras. Eso es lo que nos describen los capítulos 15 y 16 de Apocalipsis. Entonces, el capítulo 16, en el versículo 19, anuncia que Babilonia se divide en 3 partes, se quiebra. Anuncia la división de Babilonia. ¿Qué dice el texto? El texto dice lo siguiente: la gran ciudad se dividió en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Entonces, vamos a concentrarnos un poquito aquí. Entonces tenemos el capítulo 15 y el capítulo 16, donde se habla de las 7 plagas. Entonces, tenemos el capítulo 16, el versículo 19, donde habla de que Babilonia se divide en 3 partes. La gran Babilonia vino a la mente de Dios. Entonces, el capítulo 16, el versículo 19, es la conclusión de las 7 últimas plagas, pero a la vez se vuelve la introducción para el capítulo 17 y el capítulo 18. Hay un elemento interesante en el Apocalipsis, y es que el Apocalipsis te habla de un tema y luego pareciera que es un tema diferente, pero resulta que es el desarrollo del tema anterior o de un tema ya previamente anticipado. Entonces, el capítulo 17 y el capítulo 18 te está ampliando lo que ya te dijo en los capítulos anteriores, especialmente en la 6ª y 7ª plaga. ¿Está bien? Entonces, para que tengamos en cuenta ese detalle. Entonces, en el capítulo 17, ya lo dije, se detallan las plagas 6ª y 7ª del capítulo 16. Apocalipsis 17 nos da una descripción de Babilonia en el tiempo del fin, y a la vez nos muestra la razón por la cual caen los juicios sobre ella. Entonces, oído, en el capítulo 17 se describe a Babilonia en el tiempo del fin y la razón por la cual caen los juicios sobre ella, y se menciona su caída en Apocalipsis 17. Luego en el capítulo 18, lo que ya les dije anteriormente, se desarrolla la caída que se ha mencionado en el capítulo 17 en la última parte. Entonces, como les he mencionado, cada capítulo y cada sección va desarrollando algunos conceptos
de los capítulos o las secciones anteriores. Entonces, el capítulo 18, ya lo dije, se describe el juicio sobre el sistema religioso apóstata y su caída. Entonces voy a hablar solamente de dos asuntos, porque no, vuelvo y digo, no tenemos el tiempo para eso. Dos asuntos que nos describe el capítulo 17. Ya los mencioné, solo que los voy a puntualizar ahora. Primero, la descripción de Babilonia, y segundo, la caída de Babilonia. Esos dos aspectos los vamos a mirar en el capítulo 17. En primer lugar, ¿cómo se describe Babilonia? Ahorita mencionamos hace un tiempo atrás que, en este mismo tema, que la clave para interpretar el Apocalipsis era el Antiguo Testamento. Es un rasgo distintivo del libro, usted no puede olvidar ese detalle. Es un rasgo distintivo del libro de Apocalipsis que debe ser interpretado a la luz del Antiguo Testamento. Porque hay muchas figuras, muchos símbolos que se utilizan en Apocalipsis, en todo el libro de Apocalipsis, que son tomados del Antiguo Testamento. Entonces hay muchas cosas como la entronización de los reyes que pasaba en el Antiguo Testamento, es lo que se toma en Apocalipsis 5 para la entronización, el reino de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es importante tener en cuenta eso. Eso es un rasgo distintivo del libro de Apocalipsis. Por lo tanto, debemos encontrar en el Antiguo Testamento lo que ya conocemos algunos cristianos que hemos leído la Biblia, y los amigos que nos están escuchando nos podemos decir, y los invitamos a que investiguen la palabra del Señor, que Babilonia se utiliza como una ejemplificación del poder que será destruido finalmente antes de la venida del Señor. ¿Qué era Babilonia en el Antiguo Testamento? Babilonia en el Antiguo Testamento es un símbolo de opresión y rebelión contra Dios. Si nosotros recordamos en Génesis dónde nace Babilonia y lo que significó su nombre, está registrado en Génesis. Confusión, Dios confundió las lenguas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué se estaba construyendo aquella torre de Babel? Se estaba construyendo esa torre porque el hombre quería salvarse por sus propios medios, etcétera. Entonces ahí se empieza a definir la doctrina de la justificación por la fe, de las obras, en fin. Bueno, podemos encontrar algunas aplicaciones homiléticas para esto. Pero lo que quiero llamar su atención es que en el Antiguo Testamento encontramos esa Babilonia que es utilizada como un símbolo en el Nuevo Testamento. Podemos recordar también que a través del Antiguo Testamento se describe cómo Babilonia fue el poder perseguidor del pueblo de Dios, cómo llevaron cautivos, todo lo que hicieron, Daniel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Juan usa esa figura de Babilonia, del Antiguo Testamento, para presentar el sistema religioso apóstata que predomina en el mundo como un sistema religioso aliado con el Estado y con sus autoridades. Entonces, al tomar la palabra, el título de Babilonia, y utilizarlo Juan, le está diciendo a los creyentes de esa época y nos está diciendo a nosotros, se levantará un poder que falsificará a Dios, a las cosas de Dios, la religión de Dios, así como Babilonia fue perseguidora en el pasado, el reino de Babilonia persiguió al pueblo de Dios, en el fin de los tiempos se levantará una Babilonia simbólica, espiritual, que perseguirá también al pueblo de Dios. Entonces esos son los paralelismos que usted tiene que encontrar entre el libro de Apocalipsis y el Antiguo Testamento. Entonces Juan utiliza esa figura para representar ese sistema religioso apóstata. Por lo tanto, aquí no podemos pensar en una Babilonia como una ciudad literal en el libro de Apocalipsis, sino como un sistema religioso que se une al Estado y a sus autoridades en el fin del tiempo. Porque fíjate que Apocalipsis te está invitando a ir a eso, ¿no? A ese momento de los eventos finales, porque ya se habla de Babilonia la grande, Babilonia la que ha alcanzado los fines de los tiempos. Un escritor, George Ladd, dice lo siguiente con relación a Babilonia. La ciudad tuvo una manifestación histórica en la Roma del primer siglo, pero el significado pleno de la ciudad impía es escatológico, o sea, es hacia el futuro. Escatología es el estudio de los eventos finales. Entonces, hermanos y amigos que nos escuchan, Babilonia del tiempo del fin se describe por algunos autores como una confederación religiosa global donde se va a unir Satanás, la bestia del mar, la bestia de la tierra, que ya sabemos nosotros, el espiritismo, la falsa religión, el protestantismo apóstata se unirán
para perseguir al pueblo de Dios. Entonces, esos tres poderes se van a disponer contra Dios y contra su pueblo fiel. Estos tres poderes van a recibir apoyo de los poderes seculares y políticos de la tierra cuando nosotros lleguemos al fin del tiempo. Por eso les decía ahorita, hay situaciones que todavía no han pasado. Sí, algunos dicen los eventos finales serán rápidos. Sí, es cierto, serán rápidos, pero hay cosas que todavía tenemos que esperar. Ojalá se den rápido. Yo quisiera que esto termine, obviamente, como todos los que estamos aquí escuchando. Pero también tenemos que ser prudentes en la forma como nosotros vemos las situaciones que están pasando en estos momentos en el mundo entero. Entonces, recuerden otra descripción que Juan hace de esta Babilonia basada en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es esa otra descripción? Es la descripción que dice la palabra de Dios, que está sentada sobre muchas aguas. Esta expresión la encontramos en Jeremías. Recuerdan que el profeta describe a Babilonia como morando junto a las muchas aguas del río Éufrates, multiplicando grandemente sus riquezas, dice Jeremías capítulo 51, versículo 13. El texto de Apocalipsis 17 más adelante nos dice que el ángel explica a Juan que las aguas sobre las cuales se sienta la ramera tienen un significado más profundo. Entonces, el texto del Antiguo Testamento nos describe a Babilonia, la ciudad, sobre el río Éufrates, que estaba sentada haciendo muchas riquezas, y después ese pensamiento del Antiguo Testamento es trasladado al Nuevo Testamento en el libro de Apocalipsis, pero con una visión mucho más profunda que lo literal. Entonces ya tenemos que mirar que del río Éufrates en adelante, en el Nuevo Testamento ya no está haciendo referencia al Éufrates físico de la tierra de Asia hoy que lo encontramos. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que la ramera se sienta sobre esas muchas aguas, y esas aguas se refieren al poder político, secular del mundo, porque la palabra de Dios dice, el mismo Apocalipsis 17:15, dice que se refiere a naciones, muchedumbres, pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, que en el tiempo del fin estarán al servicio de Babilonia y oponiéndose a Dios y su pueblo. Entonces, Juan aquí menciona dos cosas, el capítulo 17. La ciudad y el río Éufrates. Recuerden que el río Éufrates es atacado en la plaga número 6. Entonces tengan en cuenta ese detalle. Entonces, aquí Juan dice, esa Babilonia está sentada sobre las aguas. Ustedes recuerdan que el río Éufrates está descrito alrededor de Babilonia, la Babilonia del Antiguo Testamento. Entonces, el hecho de que esta mujer aparezca sentada sobre los poderes seculares significa que ella tiene el dominio y el control sobre ellos. En conclusión, este sistema religioso apóstata del tiempo del fin es el que llama Juan Babilonia. El segundo aspecto general que describe el capítulo es la caída de Babilonia. Entonces, ya pudimos entrever de manera muy rápida que Babilonia representa a un poder religioso. Más adelante vamos a ver algunos detalles con relación a esto. El segundo aspecto que describe el capítulo 17 es la caída de Babilonia. Como ya les dije, en el capítulo 18 lo único que se hace es ampliar la caída, ¿no? Porque usted podrá decir, bueno, el capítulo 18 dice ha caído Babilonia, sí, pero el 17 ya te lo anticipa. ¿Cuándo te lo anticipa? Te lo anticipa en el versículo 14. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Aunque si bien es cierto que esta batalla final culminante no sucede en este momento, sino más bien esta batalla es descrita en el capítulo 19, versículo 11 al 21, pero este texto reafirma en el contexto del capítulo 17 que la batalla de los tiempos finales serán entre Cristo y Satanás. Entre Satanás y sus seguidores que perseguirán a Cristo y a sus seguidores fieles. Entonces, ese es otro tema que tenemos que tener claro en nuestra mente. La persecución será contra el pueblo de Dios, contra los seguidores de Cristo Jesús. El versículo 15 al 18 nos describe entonces la caída de Babilonia. Después del 14, cuando se da esa garantía que vamos a triunfar si estamos con Jesús, entonces se nos habla del versículo 15 al 18 en adelante, que es ampliada, como ya lo dije, en el capítulo 18. Los versículos anteriores nos demuestran el romance
entre la mujer sentada sobre la bestia escarlata y sus amantes. Recuerden que esta mujer también es simbolizada como una prostituta. Esta mujer, al ser considerada simbólicamente como una prostituta, es porque disfruta de sus amantes. Entonces, todos esos amantes con los cuales ella estableció su romance, que no entramos en esos detalles, pero usted los puede leer después en el capítulo 17 hasta el versículo del 1 al 13. Entonces, ahora, mire lo que sucede. El romance entre la mujer sentada sobre la bestia escarlata y sus amantes se acaba. En la etapa final del capítulo, el cuadro cambia repentinamente. Entonces esos amantes ebrios de la prostituta, que son los 10 cuernos y que es la bestia, le quitan el apoyo y la lealtad a Babilonia. Cuando despiertan de su borrachera, entonces se vuelven contra su amante. El lenguaje de Apocalipsis 17 hace eco de la profecía de Jeremías, capítulo 4, versículo 30, que dice, con relación a Jerusalén infiel, por eso dije, hace eco de esa profecía, y tú destruida quieras, aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavío de oro, te menospreciarán tus amantes y buscarán tu vida. Entonces el texto de Apocalipsis hace eco a lo que le pasó a Jerusalén, a la Jerusalén infiel, cuando abandonó al Señor y cuando se fue detrás de los ídolos, detrás de sus amantes, que es lo que se considera la apostasía, y por eso se trata a Babilonia como una ramera, porque se fue detrás del mejor postor, para usar una expresión. Entonces, esos poderes que hasta el momento habían sido leales a Babilonia, ahora la abandonan y se vuelven contra ella. Entonces, primero ya describimos a Babilonia, basado en el Antiguo Testamento y algunos elementos. Ahora estamos describiendo la caída. Son los dos elementos que íbamos a hablar del capítulo 17 para los que acaban de llegar a la transmisión. Recordemos que la sexta plaga, ya lo dije ahorita, lo reitero ahora, dice que el río Éufrates había sido secado. El río Éufrates, donde Babilonia estaba sentada y donde se había llenado de riquezas. Entonces, los poderes seculares y políticos que permitieron que Babilonia dominara el mundo, ahora se vuelven contra Babilonia. No hay una explicación ahí en la Biblia de este cambio repentino, pero el contexto del capítulo 16 probablemente, posiblemente, los poderes políticos que habían sido engañados se han desilusionado con la impotencia que demuestra Babilonia para defenderse de las plagas. Si ustedes miran, Babilonia no puede hacer nada contra las plagas. Entonces, posible o probablemente, se desencantaron, dijeron, bueno, nosotros nos unimos a esta mujer, disfrutamos, bebimos del vino de la fornicación, pero resulta que ahora que esto empezó a acabarse y que nos están destruyendo, esta mujer no nos puede proteger a nosotros tampoco. Entonces, aparentemente puede ser una causa por la cual rechazan y persiguen a esta mujer. Entonces, ¿qué hacen? El versículo 16 dice que aborrecerán a la ramera, la odiarán a la prostituta, dice otras versiones, y la llevarán a la ruina. Tal como sucedió en las profecías del Antiguo Testamento que están registradas en Ezequiel, en Ageo, en Zacarías, los enemigos del pueblo de Dios finalmente, ¿qué hacen? Se vuelven unos contra otros, porque así va a suceder. Después que se desencantan de la ramera, entonces ahora le quitan su apoyo político, económico, etcétera, y entonces se van contra la ramera. Así, los enemigos del pueblo de Dios se empiezan a destruir unos a otros. Así sucederá en el tiempo del fin. Entonces, esos poderes políticos desilusionados de Babilonia, que queda desolada y desnuda y comerán su carne, dice la palabra de Dios, este acto salvaje que se menciona es impulsado por la hostilidad, por los odios extremos. Esos amantes apasionados que amaron a la ramera, ahora han llegado a odiarla al punto que la quemarán con fuego. Quiero, como un paréntesis, traer un detalle interesante con relación a esto. Si nosotros recordamos en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, y también recordamos el caso de Juan, capítulo 8, con aquella mujer, ustedes recuerdan que fue llevada ante Jesús, y que los que la llevaron dijeron, bueno, en la Biblia, que era lo que tenían en ese momento, el Antiguo Testamento, la palabra de Dios dice que una mujer que es sorprendida en adulterio, ¿qué le debe pasar? Debe ser apedreada. Pero fíjense ustedes aquí, curiosamente, la mujer, la prostituta, no es apedreada por sus amantes. ¿Qué pasó con ella? Fue quemada. Entonces, ¿por qué no fue apedreada? Si la ley dice,
en el Antiguo Testamento que toda mujer que fuera encontrada en adulterio debía ser apedreada. Entonces vamos a encontrar un texto en Levíticos, capítulo 2, versículo 19, que nos puede dar un poquito de luz con relación a esto. Levíticos 2:19 dice: la hija del sacerdote, si comienza a prostituirse, a su padre deshonra, será quemada al fuego. Aquí podemos encontrar una indicación adicional de que la mujer del capítulo 17 no fue apedreada, porque no era una mujer normal, fue quemada. Entonces, ese acto de justicia que se ejecuta con la ramera es un acto que estaba definido en Levíticos que debía hacerse con las hijas de los sacerdotes. Entonces aquí encontramos una implicación religiosa en vez de una implicación política. En algún momento esta ramera fue la iglesia verdadera de Dios, pero terminó prostituyéndose, terminó apartándose de los caminos del Señor. Pero en el tiempo del fin, después que fue fiel, se volverá un poder que se opone a Dios y a su pueblo fiel. Para concluir esta segunda parte, y ya la tercera será mucho más corta, que será nuestra conclusión, para concluir esta segunda parte, entonces les digo lo siguiente. En primer lugar, hemos visto la descripción de Babilonia basada en el Antiguo Testamento como un poder que se opone y que persigue al pueblo de Dios. Lo hizo en el Antiguo Testamento, lo hará en el Nuevo Testamento hasta el tiempo final. Y es un poder que tiene una implicación, un tinte religioso. Entonces, tenemos que encontrar que se levantará un poder religioso al final, que ya viene avanzando todo el tiempo, y se levantará y se unirá a los poderes políticos, al espiritismo, el Satanás, el dragón, todos, habrá esa confederación del mal para perseguir al pueblo de Dios y tratar de aniquilarlo de la tierra y destruir al mismo Cristo, que es el interés final que vamos a encontrar después en Apocalipsis 20, etc. Entonces, mis hermanos, pero Apocalipsis 17 nos da una garantía, una tranquilidad, una seguridad. ¿Y cuál es esa seguridad? Que Babilonia va a caer. Y luego el capítulo 18 nos describe la descripción de Babilonia. Entonces, gloria al Señor por eso. Y lo tercero, que es para terminar, las lecciones espirituales que nosotros podemos sacar del capítulo 17, son muchas lecciones espirituales. Simplemente quiero decirles a mis amigos y hermanos que no podemos ignorar que Satanás hará todos los esfuerzos para dominar el mundo. Todos los esfuerzos. O sea, al tiempo final, él va a enviar todo su poder y a jugarse todas las cartas, por usar una expresión castiza. Va a jugarse todas las cartas al final, porque él quiere ganar el juego, quiere ganar la batalla, quiere ganar la pelea. Pero nosotros ya tenemos asegurada la victoria en Cristo Jesús. Esto es como cuando usted se ve un partido de cualquier deporte o cualquier cosa de un deporte que usted ya sabe quién ganó y usted lo empieza a mirar de nuevo, a repetir. Usted está tranquilo en el fondo, quizás se emocione disfrutando algunas jugadas, algunas cosas que pasen, pero usted ya sabe cómo terminó el partido. Esto es lo mismo que pasa con la palabra de Dios. Nosotros ya sabemos cómo va a terminar esto, tenemos que estar tranquilos, tenemos que estar confiados en el Señor. Así que espiritualmente, hermanos, nosotros ya tenemos el camino trazado. Nosotros no podemos vivir en incertidumbre. Nosotros ya tenemos la seguridad en la palabra de Dios. No tenemos que tener miedo, no tenemos que tener desconfianza. Si estas cosas que están pasando estos días como una contingencia nos hacen temblar y nos hacen dudar, pues entonces, ¿qué va a pasar cuando vengan las cosas finales? Que son las que realmente van a probar quién es quién, y el zarandeo y el trigo. Así que estemos tranquilos. No digo que estemos tranquilos y no hagamos nada. Estemos tranquilos que la victoria está asegurada. Y preparémonos cada día. La otra lección que quiero dejar en sus mentes, amigos y hermanos, es que esto es una lucha entre dos ciudades, Babilonia y Jerusalén. Para decirlo de otra manera, es una guerra entre las contrarias. La antítesis de Babilonia es Jerusalén, la antítesis de Jerusalén es Babilonia. Así que la lucha final será entre Cristo y Satanás y todos los que seguimos al Señor. Si nosotros seguimos a Cristo y somos fieles, vamos a ser perseguidos por Satanás y sus seguidores, obviamente. Pero si nosotros nos mantenemos en la palabra del Señor, ya sabemos quién ganó.
Ya sabemos quién obtuvo la victoria, y es Cristo Jesús y cada uno de su pueblo. Por eso dice, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Mis amigos y hermanos, tenemos que vivir atentos a toda falsificación que Satanás intente hacer. Satanás al final de la historia de esta tierra falsificará las tres personas de la deidad, falsificará el mensaje final del evangelio, la marca de la identificación de los genuinos adoradores de Dios. El sábado, como día del Señor que él ha establecido en su palabra, va a ser falsificado. Y ahora, al final, pretenderá presentarse al mundo con una ciudad falsificada. Y le va a decir al mundo, mire, esta es la ciudad que yo tengo para ustedes. Pero el Señor ha dicho que tiene una ciudad para nosotros, y es la Nueva Jerusalén. Por eso Juan deja muy claro en el Apocalipsis que la religión de Babilonia, aunque sea muy atractiva, aunque se presenten muchas cosas bonitas, usted tiene que saber que la religión falsa priva a los seres humanos de la seguridad y de la estabilidad con relación a su salvación, tanto para esta vida como para la vida futura. Por eso, la única esperanza, mis queridos amigos y hermanos, para la humanidad perdida es esperar la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, como lo expresa Hebreos capítulo 11, versículo 10. Esa es la ciudad que el Señor nos ofrece. Esa es la ciudad que Dios tiene para ti. Esa es la ciudad que Dios tiene para mí, la Nueva Jerusalén, donde todo el sistema religioso falso que se ha levantado en esta tierra será destruido con todos aquellos que lo apoyaron. Y eso es una demostración clara de la victoria del Cordero en esta tierra. Tú y yo, mis amigos y hermanos, somos invitados a que desde hoy comencemos a decidir de qué lado de la contienda vamos a estar, de qué lado nos vamos a encontrar cuando el fin del tiempo llegue a este mundo. Es tu decisión, es mi decisión, y eso marcará nuestro destino final. Por eso Dios provee la salida a las crisis. Dios ya presentó en su palabra, en el libro de Apocalipsis especialmente, que al final de todas las cosas, si somos fieles, el Señor nos dará la corona de vida y nos dará la eternidad. Decidamos por la Nueva Jerusalén, decidamos por Cristo. Preparémonos cada día, así como las vírgenes sensatas se prepararon para la venida del esposo. Mi invitación en esta noche, mis queridos amigos y hermanos, es a que nos preparemos para esperar a Jesús y para cuando Él venga en las nubes de los cielos, entonces podamos disfrutar de esa eternidad. Dios les bendiga, mis amigos. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios nos bendiga a todos y nos fortalezca en esta hora y podamos cada día alimentarnos de su palabra y saber que la victoria en Cristo está asegurada. Y si está asegurada en Cristo y si nosotros estamos en Jesús, tú y yo también seremos victoriosos y podemos disfrutar de la Nueva Jerusalén. Dios les bendiga, es nuestro deseo de oración. Gracias, amigos, gracias, hermanos, por dedicar este tiempo al estudio de la palabra del Señor y que seamos edificados para la honra y la gloria del Señor. Dios les bendiga, es nuestro deseo y oración. Amén, Pastor Yerko, muchas gracias. De verdad que su tema ha sido muy ilustrativo, muy importante en la hilación que hemos querido tener en esta semana de profecía. Pastor, Dios siga bendiciendo su ministerio y estaremos orando para que el Señor siempre le bendiga. Muchas gracias, Pastor. A usted, pastor, muchas gracias y darnos la oportunidad de compartir el estudio de la palabra del Señor. Dios les bendiga a todos, nuestro deseo y oración. Pastor, antes de que se nos vaya, por favor, regálenos una oración, por favor, para terminar este tema. Con mucho gusto, pastor, oremos. Poderoso Dios que estás en el cielo, la honra, la gloria y la alabanza sean para ti ahora y por la eternidad. Gracias por la confianza y la seguridad que tú nos das en tu palabra de saber que algún día todos los poderes opresores que en este mundo nos hacen desviarnos de tu palabra serán destruidos y tu victoria será definitiva para que podamos ir a morar contigo por la eternidad. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a que nos preparemos cada día para ser victoriosos en ti y poder estar disfrutando de las promesas que tú nos has dado para que cada día sigamos caminando de tu mano y estar confiados en tu palabra. En estos momentos difíciles para muchos, para unos más, para otros menos, Señor, provee para todos los necesitados. Tú nunca abandonarás a tus hijos, tu pan y sus aguas estarán seguros. Aprendamos, Señor, y enséñanos a confiar en ti, a que tú nunca nos vas a abandonar.
Nos dejamos en tus manos de amor en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor.